Tian había sido bendecido, aunque pocos granjeros hubieran utilizado esta palabra, con 3 tierras: Campo de la Vera, en el que su familia había cultivado arroz desde tiempos inmemoriales; Campo del Camino, donde el K. Jaffords había cultivado aguaturmas, calabazas y maíz durante los mismos largos años y generaciones; e Hijo de Puta, un terreno ingrato en el que solo cultivaba rocas, ampollas y esperanzas truncadas. Tian no era el primer Jaffords decidido a sacar lo que fuera de las 8 hectáreas de detrás de la casa familiar. Su abuelo, a pesar de tener la cabeza muy lúcida para todo lo demás, estuvo convencido durante toda su vida de que allí había oro. La madre de Tian también aseguraba que allí se podría cultivar porin, una especia muy preciada. La monomanía particular de Tian era el madrigal. Por descontado que el madrigal crecería en Hijo de Puta. Allí seguro que tenía que crecer. Se había hecho con un costal de semillas y su buen penique que le habían costado, que en aquel momento escondía bajo las tablas de su habitación. Lo único que quedaba por hacer antes de la siembra del año siguiente era arar la tierra de Hijo de Puta, algo que era muy fácil de decir. El clan Jaffords había sido bendecido con ganado, incluidas 3 mulas, aunque solo a un loco se le ocurriría utilizarlas en Hijo de Puta. Lo más probable es que la bestia sobre la que recayera la desgracia de llevar a cabo aquella tarea acabara tirada en el suelo con las patas rotas o muerta a causa de las picaduras antes del mediodía de la primera jornada. Unos años atrás, uno de los tíos de Tian casi había hallado aquel destino. Había vuelto corriendo a casa, dando alaridos a voz en grito y perseguido por unas enormes avispas mutadas con unos aguijones del tamaño de clavos. ¿Habían encontrado el avispero? Bueno, lo había encontrado Andy. A él no le preocupaban las avispas por muy grandes que fueran, y lo habían quemado con queroseno, aunque podría seguir habiendo más. Y estaba lo de los agujeros. ¡Cago en la! Vaya si había agujeros. Y los agujeros no pueden quemarse, ¿no? Pues no. Hijo de Puta descansaba en lo que los viejos llamaban terreno desmigajado. En consecuencia, estaba tan plagado de agujeros como de pedruscos, por no mencionar una cueva, como mínimo, de la que emanaban corrientes de aire nauseabundo y putrefacto. A saber qué espectros o parlanchines acecharían en la oscuridad. Además, los peores agujeros no se encontraban precisamente donde un hombre o una mula pudiera verlos. No, señor, ni por asomo. Los chascapiernas se ocultaban siempre en bancales de maleza y hierba alta de apariencia inofensivos. La mula lo pisaba, se oía un chasquido seco como si se tronchara una rama, y a continuación la pobre bestia caía al suelo con la boca abierta y los ojos entornados, rebuznando su agonía a los cielos. Hasta que acababas con su sufrimiento, claro está, y los animales de labranza eran muy preciados en Cala Bryn Sturgis, incluso los no encausados. Por consiguiente, le arreaba el cabestro a su hermana y araba con ella. No había razón para no hacerlo. Tía era una runada, por tanto servía para poco más. Era grande, los arrunados solían alcanzar una envergadura considerable y se prestó a ello, que Jesús hombre la bendiga. El viejo amigo le había tallado un árbol de Jesús al que llamaba Cruz y Fijo, y Tía lo llevaba a todas partes. En aquellos momentos, la cruz se balanceaba de un lado a otro, rebotando en la piel sudorosa de Tía mientras ella tiraba del arado mediante un arnés de piel sin curtir atado a los hombros. Tras ella, guiando el arado cogido a las estebas de resistente fustaferro y a su hermana mediante las correas del yugo, Tian gruñía, jalaba y empujaba cuando la hoja del arado se hundía y estaba a punto de quedar atorada. Estaban a finales de tierra llena, pero en Hijo de Puta hacía tanto calor como si estuvieran en pleno.